Saludos de nuevo. Continúa aquí el comentario de la sección sobre el poder del príncipe. Me ha correspondido comentar el parágrafo ahora 279, que es un parágrafo muy enjundioso y también muy polémico. Uno de los más polémicos, junto con el siguiente, con el 280 de toda la obra. Y en ese sentido, pues, de una lectura que es del todo interesante. Es un parágrafo breve, pero con una observación muy larga. Voy a comentar ambas cosas porque no se entiende, desde luego, bien lo que Hegel quiere expresar en el parágrafo sin leer la observación y las aclaraciones que allí se hacen. Estamos, recuerdo, después de haber considerado la que Hegel denomina en el 276 la determinación fundamental del Estado político, que es la unidad sustancial como unidad de sus momentos, pues ahora pasa a hablar de la personalidad del Estado y concretamente de cómo esa personalidad existe en la persona del monarca. De manera que 279 es el parágrafo en el que se presenta, podríamos decir, la deducción del monarca. De ahí que sea, en fin, un parágrafo crucial en la exposición de la obra, dada la importancia que tiene la monarquía, forma monárquica para Hegel, y que sea necesario que nos detengamos a considerar esto con detalle. Mi comentario será todo lo breve que pueda ser, pero no muy breve, porque hay mucho ahí que aclarar quizá, mucho que comentar. De todos modos, no pretendo agotar el tema en unos pocos minutos, pero sí ofrecer, como se dijo vídeos atrás, una aproximación constructiva a la lectura. Voy a proceder mi exposición se divide en tres partes. Comento en primer lugar el contenido, cuál es el contenido tanto del parágrafo como de la observación, para que se sitúen inmediatamente. Después, en segundo lugar, hablaré de la suspicacia que despierta el texto, porque creo que es natural que despierte suspicacia. Y después haré una propuesta de lectura constructiva en los términos que se indicaron ya. Empiezo por lo primero. El parágrafo es bastante breve, como todos estos parágrafos. Lo que se expone, como se ha dicho ya, es la deducción del soberano, digamos el paso de la consideración de la soberanía, en términos generales del Estado, a la necesidad y existencia del soberano, de un soberano. O en otros términos, de la personalidad a la persona, de la individualidad al individuo, la individualidad del Estado al individuo, que encarna la soberanía del Estado, el soberano, y también otros términos que utiliza Hegel igualmente en estas líneas son los de subjetividad y sujeto. Se produce esta deducción. Estamos ante a lo que él también denomina el momento, en el cuerpo del parágrafo, el momento de la absoluta decisión en el Estado que ha de existir, según él, y que se va a encontrar en la persona, no en la individualidad en general, sino en un individuo en particular, que es el monarca. Así que, bueno, esto es lo que hace, en definitiva, el parágrafo, presentar la necesidad supuesta de que la soberanía exista encarnada en la persona de un soberano y, por tanto, de que haya un monarca en este estado racional. El cuerpo del parágrafo se limita a explicar eso, poniendo en juego todos estos términos, persona, sujeto, individuo, etcétera, etcétera. Se dice también que cada uno de los momentos del concepto del Estado, que se consideraron en 275, la universalidad, la particularidad y la individualidad, pues ha de cobrar existencia, ha de tener una configuración separada. O también efectivamente real de por sí, real de suyo, y por eso ha de existir esa individualidad como individuo, supuestamente. Bueno, como ven, el parágrafo, el razonamiento no es de entrada muy atractivo, muy irresistible, mejor dicho, y se hace necesario que Hegel, y él supongo que él lo vio así, que se hagan algunas aclaraciones sobre esta deducción, ¿no? La palabra deducción aparece, de hecho, en la primera línea de la observación. Se habla de la deducción de la totalidad del contenido de la ciencia y entonces, bueno,
la monarquía como parte de esta exposición sobre el Estado, pues tendría que contener esta deducción. La observación tiene 3 partes muy bien diferenciadas sobre las que hablaré. En primer lugar, se habla en términos más o menos abstractos de la deducción en sí misma, de qué tipo de deducción se está proponiendo aquí. Se apela entonces a la ciencia de la lógica, donde la naturaleza de esta deducción se habría examinado, se habría discutido, y de esta manera se trata de allanar, digamos, el camino hacia el entendimiento de la deducción del monarca en particular. Eso es lo primero que se hace. Después hay una segunda parte, sin divisiones en realidad, pero se reconoce bien una segunda parte en la que Hegel habla de la soberanía del pueblo, una idea que estaba presente, por supuesto, en la teoría política de la época, y no solo en la teoría política, sino en la política de la época. Y Hegel considera aquí en qué sentido se ha de entender eso y en qué sentido podría asociarse también a su deducción del monarca y verse como no reñida absolutamente con la idea de que un monarca ejerza este poder individual. Y la tercera parte, luego vuelvo sobre esto, y la tercera parte la dedica Hegel a una comparación con las otras 2 formas clásicas del Estado, que son la aristocracia y la democracia, explicando de alguna manera cómo habría evolucionado en la modernidad el entendimiento de estas formas hasta que se llegue a apreciar, digamos, se puede llegar a apreciar quizá la ventaja de la monarquía. Hasta aquí mi introducción sobre los contenidos del parágrafo y la observación. Paso ahora a hablar de la suspicacia que despierta todo lo que aquí dice Hegel. Creo que no es difícil entender de dónde viene la suspicacia. Es verdad que es para mucha gente, me imagino, el acceso al parágrafo ya se hace difícil porque hay una suerte de prevención contra la plausibilidad de que se ofrezca un argumento en defensa de la monarquía, un argumento supuestamente científico, en los términos en que Hegel habla de una ciencia, por supuesto. Hay una, digamos, prevención a priori en contra de la plausibilidad de un argumento de este tipo, ¿no? Evidentemente eso ya hace las cosas difíciles, hace que muchas líneas se lean como, pues eso, simplemente introduciendo una idea más o menos popular, más o menos arraigada en la mentalidad de la época, arraigada quizá en la persona del autor. Bueno, creo que eso hace las cosas un poquito difíciles, pero desde luego creo que la prevención y la suspicacia creo que también vienen motivadas por tras la lectura del texto, por algunas cosas que Hegel dice, que cuesta ver de dónde vienen y porque no siempre parecen estar las unas de acuerdo con las otras. Sobre todo pienso que en la primera parte de la observación, el texto produce la impresión de que Hegel está diciendo cosas contradictorias. Por un lado, que hay una deducción científica de la figura del monarca. La deducción no estaría exactamente aquí quizá, entonces la apelación a la lógica se lee a veces como si se le encomendara a la lógica la carga de la prueba, escurriendo aquí el bulto, como se dice, eludiendo un poco la necesidad de ofrecer aquí una prueba. Por un lado parece esto, por otro lado da la impresión de que Hegel está diciendo que el argumento no lo puede entender cualquiera, es muy difícil, solo quien efectivamente tuviera un conocimiento, familiaridad con el conjunto de su pensamiento, de su manera de entender la ciencia, pues puede encontrar aquí alguna plausibilidad. Por tanto, bueno, se admite de algún modo que el argumento si lo hay aquí, es dudoso. Y finalmente, sin embargo, da la impresión de que sí que hay algo que decir a favor de la figura del monarca, aunque en realidad la lógica lo que habría expuesto es que no es necesario ofrecer una deducción, que este es una especie de principio con al que uno se adhiere o no se adhiere como un principio, ¿no?
Por tanto, que no sería susceptible de una prueba. A veces parece que se dice eso y, sin embargo, luego en la comparación con las otras constituciones, la Constitución democrática, la aristocrática, sí que parece que Hegel está dando algún tipo de razón que la haría recomendable, la monarquía. De manera que en general es leída la observación como llena de oscilaciones, descargándose por un lado de la necesidad, luego advirtiendo que la prueba pues quizá es difícil de seguir, no está hecha para todo el mundo, su entendimiento. Por otro lado, previniéndose contra la decepción que podría producir ir a buscarla a la ciencia de la lógica y no encontrarla, y entonces se dice que, bueno, en realidad una deducción propiamente no se tiene que buscar, no se tiene que dar, porque estamos hablando del principio absoluto de la decisión, o como dice literalmente, de lo que comienza absolutamente a partir de sí mismo. Para colmo de males, en ese momento, al final de la primera parte de la observación, hay una mención de la vieja idea de que la autoridad del monarca es de origen divino, y esto se lee como si Hegel se adhiriera a esta noción, o por lo menos no le fuera extraña, ya digo, para colmo de males. Y luego, sin embargo, insisto, en la observación al final, en la comparación con otras constituciones, parece que sí que se quiere decir algo a favor de las ventajas de la monarquía. Todo ello es valorado como un fracaso y la decepción de que se promete un argumento, se dice que se tiene un argumento, pero que no se acaba de poder dar, como si las aclaraciones que se fueran dando acerca del argumento pues fueran en parte contradictorias y en todo caso poco convincentes. Bueno, esto creo que es lo que ha despertado muchas suspicacias. Ahora paso entonces a una lectura de más detalle, un poquito más atenta del texto. Pero por un lado, para rebajar la dificultad, es decir, para que no parezca que Hegel está diciendo cosas que no está diciendo, mi único propósito es facilitar una aproximación al texto que lo haga más comprensible. En ese sentido, mi propuesta es que empecemos a leerlo desde el final, es decir, empecemos por la comparación de la Constitución monárquica con las otras, para ver qué es lo que dice Hegel. Después diré algo sobre la soberanía del pueblo y la soberanía encarnada en el monarca. Y finalmente terminaré hablando de la prueba lógica o deducción lógica del monarca, como creo yo que eso debería, si no entenderse, al menos cómo debería empezarse a entender de algún modo, ¿no? Estos son mis modestos objetivos. Empiezo pues por el final, en realidad, de la observación. En la comparación con las otras monarquías, que creo que es muy interesante, lo principal es desde luego ver cómo Hegel expone que esto que aquí se llama la decisión última, que se le atribuye, cuya función, digamos, queda para el monarca, es algo que en todas las constituciones, en todos los estados, se ha tenido que dar de alguna forma. Y lo que Hegel cuenta es que antiguamente, tanto en los estados aristocráticos como en los estados democráticos de la antigüedad, la tendencia, digamos, el hábito era que esa decisión última fuera, hoy diríamos en términos contemporáneos, externalizada, es decir, que se le encomendara a algún elemento externo al Estado. Y esto, en los ejemplos de Hegel, pues es la consulta de las vísceras de los animales, el vuelo de los pájaros, oráculos, es decir, que las decisiones, las grandes decisiones, las decisiones últimas sobre la guerra, por ejemplo, pues se tomaban por estos medios a veces, ¿no? Se puede entender quizá por qué se tomaban así. De alguna manera uno quería involucrar, se quería hacer responsables a los dioses, es decir, no a uno mismo, esa decisión, ¿no? Por lo menos que se pudiera decir que habían tenido parte en la toma de esa decisión. Entonces, en ese comentario histórico sobre cómo se ha producido muy interesante, cómo se producían las decisiones últimas, lo único que lo que Hegel fundamentalmente quiere dar a entender es que en la modernidad esto deja de ser así, o por así decir, debe dejar de ser así, y se debe interiorizar ese momento. El Estado moderno, el Estado racional, ha de ser un Estado en el que esas decisiones últimas no se toman de esa manera. Se toman en el interior del Estado, o el Estado mismo tiene el poder de hacer esto, ¿no? Pero la necesidad en un momento dado, ante muchas razones de todo tipo, decidir
y ya no porque algunas razones se impongan por sí mismas, sino cuando ya no hay razones que se impongan por sí mismas, esa necesidad existe dentro del Estado, y el Estado moderno, insisto, el Estado racional, es lo que creo que ahí se quiere decir, las tiene que tomar él mismo, y para eso es para lo que precisamente se tiene un monarca. Entonces, esta es la parte que se lee como si Hegel razonara que es mejor que haya un monarca que haya un comité de sabios, porque en el comité de sabios al final va a haber muchas veces una falta de acuerdo, digamos, una división, y de algún modo se va a tener que resolver esa división, ¿no? Entonces, lo que Hegel dice es que en el Estado moderno, lo ideal, digamos, lo que corresponde al concepto que tenemos del Estado, es que haya una persona, un individuo, que tome esa decisión. Pero no se dice que, en ningún momento se dice, como después se desarrollará en parágrafos posteriores, que esto haga la decisión mejor o que la decisión sea así probablemente mejor. Y esto es muy importante. Si se dijera que hace la decisión mejor, yo pienso que entonces se podría concluir que Hegel está dando al final, después de todo, está dando razones de conveniencia a favor de la monarquía. Pero porque no lo hace, yo pienso que no se le puede achacar que al final de este parágrafo en la observación se haga eso. Eso creo que es importante subrayarlo. Por no extenderme, paso ya al penúltimo tema. El penúltimo tema es, como he dicho, la soberanía del pueblo. Lo que Hegel dice no es que el pueblo no es soberano, soberano es el monarca. Hegel no dice eso ahí. Yo creo que si se lee con detenimiento se verá que no dice eso. Lo que dice es que la idea de soberanía del pueblo se puede usar de muchas maneras, y a veces se usa como noción que se contrapone al poder del monarca. Y es entonces cuando Hegel cree que es una idea confusa, indeterminada, como la apelación a el pueblo abstracta, y inadecuada, es decir, que de tal manera que que en esos términos, y ahí es donde se produce el malentendido, yo creo, en esos términos que él diría el pueblo no es soberano, pero él no dice el pueblo no es soberano en el sentido de que la totalidad de los individuos no es soberana, no, la totalidad de los individuos es soberana. Yo pienso que los parágrafos anteriores, 6, 7 y 8, han expuesto precisamente eso, la unidad sustancial del Estado, la idealidad de los momentos del Estado, de los constituyentes del Estado. Él mismo dice, lo voy a leer, que en ese sentido la noción de soberanía de un pueblo puede expresar una idea verdadera. Dice, se puede hablar de soberanía de un pueblo para expresar que, respecto del exterior, es un pueblo independiente y constituye un Estado, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, también se puede decir que de la soberanía interna que reside en el pueblo cuando se habla en general, en el mismo sentido en que antes se señaló que la soberanía corresponde al Estado. Claro, lo que pasa es que quien hace ya, aquí es donde yo digo que la prevención a priori puede jugarnos una mala pasada. Si se supone que cuando Hegel dice Estado está pensando en el monarca, en un individuo que por herencia está llamado a gobernar, claro, pues se leerá esta línea diciendo, oye, no está en el pueblo, está en el Estado. Pero él aquí en realidad está asimilando las nociones. El Estado, como un todo, es soberano. En ese sentido, el pueblo como un todo es soberano. Así creo que debe leerse. Y de hecho, él hace referencia a los parágrafos anteriores. Ahí se debe buscar el buen sentido que tiene interno en esta filosofía del derecho la noción de soberanía del pueblo. O sea, en dos sentidos es correcto, la noción es válida para Hegel. Como soberanía con respecto al exterior, el pueblo es soberano, este país, esta ciudad-estado es soberana. Y también, desde el punto de vista del desarrollo conceptual que se está llevando a cabo, la totalidad del pueblo es soberana, ¿vale? Pero no está reñido con que el monarca tenga la función que tiene que tener. Así creo que debe ser entendido. Por no extenderme, lo dejo ahí y paso ahora quizá a lo más difícil. Ya he avanzado algo. Lo más difícil, me refiero, son las aclaraciones sobre el argumento. Están en los dos primeros párrafos de la observación, lo que he llamado la primera parte. Ya he avanzado algo.
ya he dicho que no me parece que en la tercera parte de la observación se estén finalmente dando razones de conveniencia. No, yo creo que Hegel no pretende dar razones de conveniencia. Todo irá mejor, sí, no. No son este tipo de razones las que encontramos aquí. Yo creo que lo que encontramos aquí es la idea de que esa totalidad orgánica, que es el Estado, como totalidad espiritual, él entiende que debe llevar al extremo de la existencia cada uno de sus momentos. Entonces, hay un momento seguro que es el de la individualidad, en el sentido de que el Estado es uno, etc. Un individuo, un todo, no muchos, uno. Y eso, en su forma consumada, digamos, tal y como él lo entiende, en su forma desarrollada, como él también dice, pues ha de llevar a la existencia de ese momento. Él entiende que la existencia de ese momento es la existencia como individuo, pero no como individuo único en el que se concentra todo el poder, no, sino como figura de la individualidad. Entonces el monarca, luego hablaremos de qué funciones puede tener o dejar de tener, este es un tema posterior, es un tema que se desarrollará en la segunda parte de la sección, digamos, ¿no? Pero en esta primera, de la deducción, digamos, lo que tenemos es la deducción en abstracto. Ha de haber un monarca. Porque, a diferencia de otras totalidades orgánicas, en la totalidad más desarrollada, el momento de la unidad en que el Estado se manifiesta como actuando como una sola cosa, se tiene que expresar en esa figura que toma decisiones últimas. Así lo entiende Hegel. Creo que él entiende que en el monarca el Estado toma conciencia de que recae en él la decisión última. Y por eso creo que el comentario por el que empecé, y por eso empecé por ahí, del final de la observación es de mucha importancia, ayuda a entender lo que él quiere decir. Es esta interiorización de la decisión última, lo que aparece aquí. En el monarca, por así decir, el Estado ve que el Estado, puede ver que el Estado ya no apela afuera a algo externo a sí mismo para tomar decisiones. Por eso es muy lamentable que la referencia a la autoridad divina se entienda como si Hegel quisiera continuar de alguna manera con la tradición intelectual de que el monarca pues recibe de Dios su autoridad. Eso aparece, ya lo he dicho, al final del segundo párrafo, al final de la primera parte de la observación. Si se lee atentamente, dice, por lo tanto, se halla más próximo a la verdad, que ya es una cualificación de lo que se va a decir, más próximo, considerar que el derecho del monarca se basa en la autoridad divina, pues esto implica su carácter incondicional. Pero solo por eso, por su carácter incondicional. Pero el carácter incondicionado no se lo reconoce Dios, no lo infunde Dios. No. El Estado tiene un carácter incondicionado intrínseco. No un carácter incondicionado que Dios bendice, que Dios le otorga, le atribuye. No. La individualidad, la vida, ese carácter total y unitario del Estado lo tiene por sí mismos, por así decir, se lo ha ganado a sí mismo. Eso en su figura, así lo entiende Hegel, consumada, desarrollada, debe traer consigo un individuo que toma algunas decisiones. No todas las decisiones, pero algunas decisiones. Ya hablaremos después de cuáles y en qué términos. Y veremos hasta qué punto se relativiza el contenido de esa toma de decisiones. Pero aquí lo importante es apreciar que él siente la necesidad de que, lógica dice él, de que exista eso como tal. Es decir, que exista como individuo. Un individuo que, como individuo, toma decisiones individuales sobre asuntos individuales en expresión de que el Estado es autónomo absolutamente. Y esto es lo que expresa la figura del monarca. Y este es el sentido que tiene, yo creo, para que exista esa figura, que exista ese monarca. Se halla más próximo a la verdad, más próximo, pero no es la verdad,
considerar que el derecho del monarca se basa en la autoridad divina. Son conocidos, sin embargo, los errores que se vinculan con esa concepción. Y la tarea de la consideración filosófica es precisamente concebir lo divino, depurarlo de esos errores. Depurado de esos errores, el Estado aparece como incondicionalmente o absolutamente autónomo. Y ya no consulta oráculos, y ya no apela a Dios o a los dioses para tomar decisiones. Entonces, en realidad el comentario, este efecto final irónico, ¿no?, de que el monarca aparezca en el lugar del Dios, por así decir. Pero lo que debe aparecer en el lugar del Dios es el Estado en sí mismo. Y eso creo que es lo más importante. Creo que esos párrafos iniciales de la observación lo que en realidad quieren dar a entender es esto, que no estamos justamente ofreciendo una deducción al uso en el sentido de una justificación de bondades y ventajas, sino que es en la lógica lo que deberíamos encontrar, lo que vamos a encontrar es una cierta idea de lo que es la vida en abstracto, que se encarna en el Estado como vida autónoma, como vida que tiene un fin en sí mismo. La vida del Estado tiene un fin en sí mismo, no lo tiene fuera de sí. Eso es muy importante. Y el monarca añade o contribuye a que esa vida sea consciente de sí misma. Y ser consciente de sí misma en su autonomía conlleva que exista una figura individual, un individuo, en el que algunas decisiones se toman. Y este es el sentido que, resumidamente, creo que debe encontrársele al parágrafo. Y lo dejo aquí, y ha sido un comentario muy largo.